Bienvenidos al octavo podcast de Al otro lado de la escama. Sé que nos esperabais hace un par de semanas, pero lamentablemente no ha podido ser. Tenemos voluntad de ir compartiendo podcast cada 2 semanas, pero en ocasiones pues nos falta tiempo y no podemos cumplir, ¿no? Como siempre estamos con David. ¿Qué tal, David? Hola Javi, ¿qué tal? Muy bien, aquí con muchas ganas de darle al podcast otra vez y contar experiencias y escuchar las vuestras. Genial, yo también. Tenemos los tres ganas porque ahora hacía unos días que no nos escuchábamos. ¿Y tú, Antonio, qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas este inicio de verano? Pues raro, porque es que aquí hace frío, si es lo que os decía antes. Yo estoy ahora con sudadera, o sea, no llega a 20 grados. Esto es, yo que soy amante del calor, un poco eso, esperando que salga el sol y tostarme al sol como los lagartos. Yo creo que somos todos los que tenemos bichos, nos gusta más el verano que el invierno. Creo, ¿eh? Hay gente por ahí rara que dice que no, pero yo, vamos, a mí dame calor, sin duda que si los lagartos están hibernando, yo me gustaría hacer lo mismo. Así que calorcito. Bueno, hoy toca hablar de calor, toca hablar de verano y habíamos pensado hablar de qué hacemos los bicheros en estas épocas cuando nos toca viajar, cuando nos vamos de vacaciones, porque claro, tenemos animales en casa y hay que satisfacer sus necesidades. Así que, Antonio, ¿tú qué sueles hacer? ¿Cómo preparas ese viaje? Ya no únicamente los vuelos, la revisión del coche, sino cómo planificas el dejar atendidos a tus animales. A ver, pues como me imagino que como casi todos, antes de salir de viaje, pues toca zafarrancho de limpieza, zafarrancho de alimentación, exceptuando en los bichos que cagan muy grande, que en esos decido que hagan un poquito de ayuno. Sí es cierto que no me suelo ir de casa más de 5 o 7 días, entonces no suele ser un problema el tema de la comida. Lo que me preocupa a mí más es el agua, que entonces suelo cambiar los diseños de bebederos. Pongo bebederos que tengan más volumen de agua, bebederos grandes y luego, sobre todo con las serpientes no, pero con lagartos que no me tiran los bebederos, lo que hago es un truquito que es utilizar un plato ancho, o sea, tipo de los de barro de la natilla de toda la vida que utilizamos para los lagartos, y luego cojo un bote de plástico grande, muchas veces incluso unos de galletas saladas de ese tipo, que le hago un agujerito pequeño, lo lleno de agua y lo invierto, de forma que se queda un poco un bebedero como los de los pájaros, un bebedero de tubo, en plan casero. De esa forma, por lo menos estoy tranquilo que no tengo problemas con el agua. Esos, los que están dentro de casa. Fuera de casa, ahí no me corto, les pongo un sistema de riego automático y el agua por lo menos no es un problema. El tema del agua es el más delicado de todos. Es cierto que existen los riegos, estos automáticos, que te pueden solventar un poco la partida, ¿no? Yo recuerdo, eh, sobre todo con tarántulas hay una cosa que va muy bien, que son es un gel, agua que viene, es un gel, que es como una bola de gel, que eso se lo dejas a la tarántula y funciona muy bien, ¿no? Eso también lo usaba yo cuando me iba de viaje para los grillos, para cuando dejaba un excedente, un poco de grillos en terrario, pues que tuviesen esos grillos algo que beber. También les dejaba algo para que pudiesen comer. Les dejaba un exceso tampoco, no demasiado grande, pero que sí que pudiese cubrir esos 3 o 4 días que yo estaba fuera, porque creo que esto nos pasa a muchos, que no nos vamos demasiados días, que no podemos irnos demasiados días si no tenemos a alguien, ¿no? A un familiar o a un amigo que nos pueda echar un cable. Así que como son pocos días, un exceso de grillos, un poquito de agua para los grillos en forma de gel, agua de alimentación para los grillos. Así también, mientras ellos comen los grillos, pues el animal en cuestión también es más fácil, ¿no? Saber dónde está el grillo y poderlo capturar. Así que es toda una odisea. ¿Y tú, David, cómo te lo montas? A ver, yo empiezo por no irme de vacaciones, como bien decíais, y así ya el problema solucionado, ¿no? Pero ya de verdad, por tema de trabajo, yo las vacaciones las suelo pillar o los primeros meses del año o los últimos meses del año, ¿no? Entonces tengo la suerte que durante lo que es el verano, por norma general, no solemos salir de casa por largo periodo. Sí que es verdad que, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años solo ha habido una vez que nos hemos ido una semana. Y de todas maneras hago prácticamente lo mismo, me vaya una semana, que es lo máximo que me he ido, o me vaya 3 días. También, como decía Antonio, depende mucho de los animales. Ahora mismo casi todo lo que tenemos es árido, es de zona secana
y es relativamente más fácil a la hora de irte. Por ejemplo, las pogonas, por ejemplo, el tegu, que como bien decía, yo también soy más partidario con este tipo de animales si es durante una semana que hagan ayuno por completo. En el tema de las ranas ya es más complicado. Nosotros lo que hacíamos normalmente cuando teníamos que salir de casa durante varios días era principalmente tirar de sistema de lluvia. Una garrafa de 5 o 10 litros programado y todo medido, teniendo en cuenta que no se vaya a quedar vacía durante los días que estemos fuera, para el tema de lo que son los animales tropicales, ya os digo. Para los de hábito desértico, los preparaba, como bien decía, y más que dejarle un arsenal de comida, que también lo hago, ¿no? O sea, la última comida que le pongo antes de irme, si de normal comen 10 presas, pues les voy a dejar 15, tampoco mucho más, teniendo en cuenta que alguna se va a esconder por ahí, la van a cazar en los días siguientes. Pero, por ejemplo, en el tema de serpientes, les pongo el agua nueva, el agua fresca, que se quedan comidas la semana de antes, normalmente, no vaya a ser que regurgite o lo que sea y pueda estar ahí a lo mejor una semana con la rata vomitada, que sería un problema. Y poco más, ya os digo, yo soy partidario principalmente con reptiles, sobre todo, no con anfibios, de hacer ayunos, o sea, y más sabiendo que por norma general pecamos más de exceso que de falta de alimento. Entonces creo que estos días hay veces que les viene hasta bien. Sí, yo también lo pienso, David? Y hago un poco lo mismo que vosotros. Es, primero, irme poco, hacer vacaciones muy cortitas, y luego es algo que hay que preparar con un poco de tiempo. Sobre todo dejar en época cuando te vas a ir los animales que estén en buena forma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que lleven una buena dinámica de alimentación, que estén perfectamente. Y luego lo que decía Antonio, primero dejas el terrario limpio. Si puede ser, como decía anteriormente, pues dejabas un pequeño exceso de presa y luego si el viaje es largo, pues tienes que liar a alguien, ¿no? Pero es lo que creo que nos pasa a los tres. Tenemos animales, y yo tengo pues Eulepharis, tengo Emoticonex y también tengo una Lampropeltis y en este caso pues la serpiente come, como cada 2 semanas le suelo dar presa, pues no hay ningún problema en que esté 5 días sin estar yo y no darle de comer porque ya está comida, ¿no? Agua fresca, en este caso sí, y luego, pues los Ubrefaris, los Miteconics, pues es cierto que además son adultos, entonces ya no tienen que comer cada día, entonces me facilitan mucho las cosas, ¿no? Lo cierto es que si tuviese, a mí me ha pasado en algún momento de mi vida, ¿no? Que tenía animales un poquito más, no delicados, pero en este caso pues más tropicales, que requieren pues de una humedad que a lo mejor si yo no estoy ahí me va a costar controlar. Es cierto que hay sistemas de lluvia, pero si tú no estás, puede fallarte una boquilla, ¿no? Entonces, he recurrido a tiendas de animales que en verano pues tienen guarderías. Esto la gente tiene que saberlo, ¿no? Que la gente que trabaja en comercios especializados, estos sí que no pueden hacer vacaciones o si las hacen tiene que haber alguien cualificado que les supla, ¿no? Habría que plantearse en realidad el si nos vamos pocos días de vacaciones porque tenemos animales o que porque tenemos pocos animales no tenemos presupuesto para irnos muchos días de vacaciones. Porque ahí es una parte importante entre lo que nos gastamos en los bichos, lo que nos gastamos en el mantenimiento de los bichos y demás. Yo ya no sé en realidad cuál es el limitante, si el tener los bichos o el no tener dinero por tener los bichos. Por lo que decías de que me habéis recordado los dos. David decía el tema de estar en vacaciones, que ayune y que le viene bien el ayunar porque están pasaditos de peso. Y luego cuando has dicho tú lo de la guardería, me he acordado en una ocasión hace ya años, en una clínica donde estaba trabajando, nos trajeron unas traquemis para guardería durante 15 días en la clínica. Nos trajeron las traquemis y una caja de 2 kilos de langostinos porque las traquemis solamente comían langostinos según la dueña. Así que esas eran las 2 semanas de ayuno que tenían las tortugas al año, porque los langostinos se los comían los veterinarios y las tortugas ayunaban porque no había manera de conseguir que las pusiera a régimen la dueña. Entonces, las únicas 2 semanas que conseguían que perdiera un poquito de peso y gastaran un poquito de su energía y de su grasa reservada, venían a ser esas únicas 2 semanas de vacaciones que le venían realmente de lujo. Y vosotros de manjar, ¿no? Yo no, ahora ya como lo que se me ponga por delante, pero en esa época yo no comía langostinos, pero vamos, allí era como que vienen las tortugas y era la fiesta, era la doble fiesta. Clientes y langostinos de regalo para los veterinarios, y sí, ahí se comía todo. Yo, por ejemplo, cuando tenemos que irnos de vacaciones o lo que sea, sí que es verdad que tengo la suerte de poder recurrir
a algún amigo o a algún familiar para que nos vigile los animales. Pero yo, por ejemplo, quería matizar también que claro, que sobre todo cuando tenemos muchos animales como nosotros lo tenemos todo completamente automatizado. No me refiero a temporizador, a luces y a tal. Me refiero a las rutinas para con ellos, ¿no? Cuándo les damos de comer, cuánto les damos de comer, cómo les damos de comer, cómo le ofrecemos, cómo nos acercamos al terrario. Tenemos muchas manías que sabemos que influye directamente en que los animales, por ejemplo, coman, no coman, se estresen o no se estresen. Entonces yo, cuando hemos tenido que depender de alguien, directamente, básicamente lo que le hemos dicho es que se encargue de lo que son los anfibios, que se encargue de pulverizar, si había dendrobates o babies de algún geco, lo que sea, algo de pequeño tamaño que coma microalimentos, a eso sí que le pongan cada día o cada 2 días. Pero si, por ejemplo, estaban los tupinambis, estaban las pogonas, pitones, boas, todo eso, que simplemente miraran que estuviera bien y que miraran que no hubieran defecado u orinado dentro del agua, básicamente. Pero ya te digo, o sea, a algunos de los amigos o familiares que nos han ayudado, por ejemplo, les daba miedo o algo de respeto las serpientes. Y si, por ejemplo, hacían caca y les daba cosa y la había hecho en un rincón, ahí apartado de donde estaba descansando, no la había metido dentro del agua, como les daba miedo, nosotros ni siquiera los poníamos en el compromiso de que la sacaran, ¿no? Entonces, ya os digo, yo también, sobre todo, no es por ser desconfiado, es por ser más maniático que desconfiado, ¿sabes? Por el hecho de, como, por ejemplo, yo tengo los hidrosaurus que me ha costado un montón que socialicen con nosotros, son súper, súper asustadizos y ahora ya por fin solo comen de pinza, a veces les suelto alguna presa y tal, pero que les ha costado mucho. Y para que os hagáis una idea, no reaccionan ni de lejos de la misma manera conmigo que con Clara. Yo abro el terrario, meto la mano, hago lo que quiera y están quietos. La hembra se pone un poco a la defensiva y tal, pero cuando se acerca Clara al terrario, se ponen locos que dices, se van a matar, empiezan a correr para todos lados. Entonces ya por manía mía, prefiero muchas veces que este tipo de animales, que además sé que pueden aguantar perfectamente una semana sin comer, que no los toquen y que se ciñan prácticamente a pulverizar los terrarios tropicales y a poner microalimentos si es que hace falta. Ahora que estabais comentando el hecho de que no les va mal una abstinencia, en este caso de alimento, a mí jamás se me ha muerto un animal en vacaciones. Y no sé si atribuirlo al hecho de que hago las cosas bien antes de irme o también al hecho de que, oye, quizás en ese momento dado que a lo mejor no tengan tanta abundancia de alimentación, pues quizá les viene muy bien, ¿no? Porque no estamos hablando de un mamífero o de un ave, sino que estamos hablando de reptiles que tienen un metabolismo totalmente distinto, ¿no? Las serpientes, evidentemente, tienen que comer de uvas a peras, ¿no? De hecho, en la naturaleza se pasan incluso muchas de ellas meses sin comer. Las regius, incluso en cautividad, se ha dado muchos casos sin estar hibernando, evidentemente, con calor, se han tirado temporadas larguísimas de meses y meses sin comer, sin perder un mísero gramo, ¿no? En este caso. Así que hemos de tener presentes de que son otro tipo de animales, ¿no? Porque a lo mejor nos escucha alguien, oye, no le vais a dar de comer en 2 días. A ver, estamos hablando de reptiles, de anfibios, que tienen otro metabolismo, que en muchos casos en edad adulta ni tan siquiera les hace falta comer cada día. O sea, Ulefaris yo creo que con que coma un adulto 2, 3 veces por semana, O una yo vez. creo que está, incluso una vez está más que cubierto, ¿no? Este tema, así que no sé. No sé si asociarlo al hecho de que les va bien la abstinencia o a que a lo mejor me lo programo bastante bien, ¿no? Yo conocí a un chaval que de hecho lo entrevisté para lo de Reptilia, que se llama Borja, que él estaba ideando un mecanismo remoto para que tú pudieses controlar tu terrario desde la distancia, la iluminación, la humedad, evidentemente pues con sistemas de lluvia que tú podías controlar, podías encender las luces y apagarlas o comprobar que todo ello estuviese funcionando desde un dispositivo móvil. Y al final creo que no acabó de salir y ojalá que alguna movida de estas acabe saliendo porque a muchos nos vendría muy bien, ¿eh? Ya hay, porque están pensados para acuarios y funcionan, ya lo sé, para terrarios. Hace ya, en fauna exótica ya se hablaba de uno de los equipos que había. Lo que pasa es que son equipos muy caros. Salían ya por entonces en 200 y pico euros el equipo, que en realidad tampoco es tanto dinero porque es un pequeño ordenador que estaba conectado al sistema de lluvia, al sistema de luces y tú lo controlabas todo vía teléfono.
Aparte, tenemos las cámaras digitales estas de seguridad que te permiten el poder ver cómo está el terrario en cada momento. Mm, Yo creo que el problema es que al final, a la hora de comprar cualquier cosa, es como, para 2 días que no voy a estar en casa, no me voy a gastar 300 euros cuando me puedo comprar este lagarto, o me puedo comprar esta serpiente, o este libro, o todas estas cosas a la vez. Hay cosas en las que no nos gastamos el dinero, o sea, nos gastamos el dinero en el bicho y luego en el mantenimiento nos cuesta el hacerlo. O sea, Toda la razón. Mira, antes de empezar a grabar, estaba hablando con Javi, que he tenido que ir a ver un criador, bueno, un criador, una persona que quiere dedicarse a criar loros y ha hecho una inversión realmente grande en loros, pero no la ha hecho en alimentación. Eso ha supuesto que este año ha tenido 30 huevos no fertilizados. Con uno solo de esos huevos que hubiera estado fertilizado, ya habría pagado la comida de todos los loros. Entonces, son cosas que, por desgracia, y yo soy el primero que comete esos errores, que no lo hacemos todo como debe ser. O sea, no nos gastamos en lo que deberíamos gastarnos todo lo que podríamos hacerlo y habría que mejorar. Aunque a lo mejor no hace falta automatizar tanto, por lo menos en un terrario de Pogonas o de Lampropeltis. En un Frog Room podría ser interesante, o sea, el poder coger y decir, controlar todos los terrarios de la habitación, la humedad que tienes en cada habitación, comprobar desde lejos si hay en alguno que ha fallado la humedad y demás, pues sería un puntazo, la verdad. hay otra cosa también muy económica para hacer lo que son los enchufes inteligentes que tan de moda están ahora, que al fin y al cabo cada sistema o cada termostato, cada higrostato, cada iluminación, cada bombilla que tengas puesta la tienes al fin y al cabo enchufada, sea en serie o no sea en serie. Entonces, estos enchufes inteligentes son una opción muy barata que además, como decíais, sumado a una cámara que hoy día también son súper baratas, hace que por nada de dinero tengas prácticamente todo controlado. Y luego, Javi, con lo que decías también de que evidentemente que los reptiles son más resistentes, por decirlo de alguna manera, a estos periodos sin comer y tal, y mencionabas algún anfibio también, yo te quería contar el caso, por ejemplo, de que nosotros tenemos en el parque Filomedusa sauvayi, la rana monoencerada, y son ranas que hibernan y estiban. O sea, ya no solo en invierno, es que cuando llega el verano, lo que hacen, y por eso son famosas, es crear esa o envolver su cuerpo con esa cera para tener la humedad ahí dentro y poder aguantar esos periodos de sequía. Durante esos tiempos está inactiva, pero hasta el punto de que es que no quiere ni comer. Y luego, por ejemplo, con ranas como Litoria caerulea, que son ranas muy extendidas en la afición, sobre todo cuando son adultas, vamos, prácticamente dándole de comer una vez a la semana van sobradas, sobre todo si le da dos, tres o cuatro presas, pero más que sobradas. Entonces, hay muchos animales que incluso siendo anfibios, yo creo que cualquier anfibio de poca actividad, o por ejemplo las Pac-Man, ranas toro, todo este tipo de animales, sapos en general que se entierran, que para mí sería casi prácticamente todo, salvo dendrobates, que son más nerviosas, que las ves que no paran de aquí para allá de moverse. Yo creo que también pueden aguantarlo sin problema. Otra cosa es que a cada uno le dé más o le dé menos cosas. Pero yo también os puedo hablar, y esto no lo digo con orgullo ni mucho menos, pero todos hemos sido novatos y yo hace un montón de años recuerdo de haber pecado, no sé si fue por ejemplo con Bombina Orientalis, haber pecado de esto de que te empanas de dar de comer, de que luego cuando le quieres dar de comer no te queda el alimento, cuando lo quieres comprar no tienen y pasar semanas sin haber comido y el animal ni siquiera haber adelgazado. Ya digo, esto no es lo correcto, estoy hablando de una cagada propia, pero que yo creo que muchos anfibios son muchísimo más resistentes de lo que nos pensamos en lo que en términos de alimentación se refiere. En anfibios grandes tipo bufo o las ceratopsis o la rana toro, o sea, en estas es que es justo lo contrario, o sea, nos pasamos con la comida. Yo cuando veo, ahora que están de moda más la rana toro, la ceratopsis ya la gente se le mueren todas, por desgracia. Pero con las ranas ¿Sí? toro que parece que aguantan más y están muy de moda, al vez que la gente saca la foto de la rana del tamaño de 1 euro y un mes después es una naranja. Completamente. O sea, ese animal yo le avecino 3 4 años de vida como mucho. O sea, yo de hecho cuando las veo a la venta con tamaños grandes, dices, ¿cómo molan? Dices, pero eso es una bomba de relojería, o sea, porque tiene que tener el hígado realmente destrozado. A mí me parece una aberración el darles como se les da de comer. Con la charla esa que tuve con Mateo Oliveiri en mi canal,
comentaba, por ejemplo, que en Vitis gabónica, que espero que que pocos particulares la tengan, o sea, tú en el parque muy bien, en particulares por favor que no, pero Vitis gabónica se había visto que en individuos adultos podían comer una vez al año o incluso una vez cada 2 años en el caso de hembras que estuvieran gestantes. Sí, Y eso sí. es fisiológico para ellos, y eso es lo normal. Entonces, mm, claro, una semana de vacaciones les da exactamente lo mismo no comer. O sea, no es un problema. Hay más problemas de sobrealimentación en general que por defecto. Mira, en el tema de gabónicas, yo, por ejemplo, lo que yo he leído y lo que cuando hacemos las charlas educativas, lo que yo siempre digo es que son animales que comen 6, 7 veces al año, de media, por así decirlo, pero teniendo en cuenta y conociendo el ayuno voluntario que hacen muchos animales, muchas serpientes sobre todo, no me extrañaría lo más mínimo que muchas veces, y sobre todo conociendo su actividad, que es que son animales que tenemos cámaras en los terrarios y ni siquiera se mueven por la noche durante semanas. O sea, que si se pega 2 meses en un mismo sitio y no coincide que pase algo por delante, no va a comer. Y me refiero a que esta es su actividad natural. O sea, que cuando llegamos nosotros me refiero ya no con víboras, con serpientes que, por ejemplo, grandes pitónidos, que es 3/4 partes de lo mismo. Cuando llegamos nosotros y les metemos cada 2 semanas, o gente que hace el famosísimo el power food de meterle cada 5 días o cada 7 días y el 20% del animal, o sea, del peso del animal, me parece una salvajada, completamente una salvajada. De hecho, como tú bien decías, Antonio, creo que a la larga es más fácil que se muera un animal sobrealimentado que con déficit. Está claro, sin llegar a términos de raquitismo Sí, ni más hacerle sentido pasar común. hambre. O sea, comiendo lo que tiene que comer, poquito, que crezca lento. Si luego además todos sabemos que lo que crece un animal en cautividad, por norma general, son 3 o 4 años en estado salvaje. Sí, el primer año es lo que en libertad tardaría 3 o 4 años. Y lo que decía el de las gabónicas, que comen 6 7 presas al año, claro, pero son 6 7 presas, ¿qué presas? A lo mejor es Claro, un polluelo que ha pasado por ahí pequeñajo, un que es ratón, poco menos que su diente, y en cautividad es como con ese pedazo de cabeza, una rata bien gorda y obesa. O sea, eso es. que además es vieja la rata y llena de grasa. Que es que no tiene nada que ver. O sea, no es lo mismo comerse un platito de lechuga, que sería el pajarito pequeño, que un bocata panceta. Pero es que yo creo que la obesidad únicamente existe en animales cautivos. Yo jamás me he encontrado serpientes de aquí, una culebra bastarda o una Rhinechis scalaris obesa. Quizás las víperas tienen esa apariencia más robusta, como podría ser, yo qué sé, por compararla con alguno tipo Piton regius, que ya de por sí, pues sí, son como más gruesas, pero realmente animal salvaje yo he visto muy poco gordo. Es más, cuando miro fotografías incluso de los animales que yo tengo, tipo Eublepharis, en naturaleza, en su medio, realmente los veo a todos absolutamente. Yo pienso que están desnutridos, pero debe ser su normalidad. O sea, lo que estamos haciendo en cautividad. Yo creo que he visto recientemente autopsias de Molurus vivitatus, creo que era acojonante. O sea, era pura grasa la serpiente. Creo que lo estamos haciendo muy mal. Y esto quizás del ayuno que les estamos dando, no ayuno, porque si lo haces con previsión, si tienes a alguien que te eche una mano o los llevas a una guardería, a cualquier tienda, pues seguirán comiendo, ¿no? Pero el hecho de no cebar a los animales tanto es algo que deberíamos de tener muy presentes. Y antes que decíais esto de que los anfibios hay algunos que sí que son duros también, no voy a decir el nombre, pero conozco bien a una persona que tenía un terrario con Galactonotus. Tenía varias y bueno, pues las fue cediendo porque él se fue quitando todas ellas y él pues tuvo el terrario montado mucho tiempo pensando que ya no le quedaba ninguna. Y en ese terrario no entró ni una gota de agua, ni un microgrillo, ni un grillo medio, ni colémbolo, ni nada. Y cuando se decidió a desmontarlo, al cabo de 3 meses aproximadamente, había una rana en forma. O sea, rechoncha perfectamente y era una dendrobates. Así que yo creo que a veces subestimamos un poquito a nuestros animales, ¿no? Somos un poco como los abuelos que te quieren cebar, que piensan que contra más gordito estés, más sano estás, ¿no? Y creo que a veces no es así. Javi, piensa que en la naturaleza, por ejemplo, un animal que esté obeso al final va a ser más sedentario, más torpe, se va a cansar antes y va a ser también carne de cañón. O sea, aparte de que evidentemente la naturaleza sabemos que no es Disney
y que el alimento tampoco abunda, sobre todo cuando de animales insectívoros y carnívoros se trata. Si son animales herbívoros, el tema ya cambia, pero en este tipo de animales o que son cazadores o que van a ser cazados, creo que tienen que estar en el equilibrio y al final la propia naturaleza sigue su curso y no va a tener animales que estén un poco más débiles por exceso de alimento o por falta de alimento y que les falte algo de energía. Por lo que decíamos de los animales gordos, los reyes en destrozarles y a base de grasa eran los Varanus enzimáticos, los varanos de la sabana. O sea, yo he hecho un montón de necropsias y es que eran horriblemente obesos. De hecho, es de las pocas especies de varano que no me gustan, pero yo creo que en realidad no es que no me gusten, es que no me gusta la imagen del varano de la sabana, el varano Xanthematicus gordo. No tiene nada que ver un Xanthematicus adulto de libertad, que es un animal relativamente no, bastante estilizado, lo que pasa es que tiene la cabeza corta y la piel más rugosa que otros varanos, pero es un animal estilizado y en cambio, si pensáis cómo tienes que coger un varano de la sabana, a mí yo inconscientemente estoy abriendo las dos manos para coger una barriga gorda, pero cuando en realidad es un Totalmente. animal que tendría que ser bastante delgado, o sea, tendría que ser como un lagarto celado de aquí, no tendría que ser mucho más gordo que eso. Y por lo de Estilizado. los ayunos prolongados que decía el de la ranita, de la dendrobates, que es el que encontró en el terrario, hace unos años salió una noticia en Sudamérica que habían encontrado en un desván una carbonaria, una tortuga de patas rojas, que habían perdido hacía como 4 o 5 años en el desván. Y vivía desde hacía 5 años en un desván, comiendo, vete tú a saber qué, porque allí no había nada que comer y tomando los rayos del sol que podían entrar por un hueco de una ventana. Y estaba el animal en perfecto estado después de como 3 o 4 años allí viviendo tranquilamente, solita, sin hacer absolutamente nada. Pues que allí se comería una rata o un pájaro que entrara y se muriera. Y ya está. Sí, y Lo a pasar el único. tiempo. O alguna cucaracha muerta o algo así. Pero ya Sí. ves tú, o sea, que habrá comido en 5 años o en un año o cada año habrá comido a lo mejor el 0,5% de lo que le hubiéramos dado o de lo que hubiera comido la naturaleza, ¿sabes? O sea que, Y aguantando como una campeona ahí. y aguantando, que no significa que ahora todos los que nos escuchan, que no se pongan ahora a darle de comer a sus animales una vez al mes, no, se trata de buscar un equilibrio y sobre todo entender cómo viven y cómo trabaja su metabolismo en la naturaleza, para luego poder actuar consecuentemente. Hay animales que sí que comen regularmente. Los dendrobátidos, por ejemplo, yo no he estado in situ en selvas, pero he hablado con gente que sí que estaba, que ha estado y realmente tienen fuentes de alimentación muy cercanas y se ponen las botas. Y sí que es cierto que es fácil encontrar una Pilobates terribilis. Yo he visto algún vídeo de algún encuentro con algunas de ellas en Colombia y sí que es una rana que es el portento que tenemos en mente en cautividad, ¿no? Pero jamás he visto un Eublepharis con el cuerpo, con las reservas en la cola como los que vemos en cautividad, ¿no? Así que, sobre todo con Eublepharis, con litorias, con estos branos que, bueno, ya no se pueden tener, como el Exanthematicus, pero se debería de tener muy presente el hecho de que no es sinónimo de que esté sano el hecho de que el bicho esté gordo. ¿No? Y luego sí es cierto lo que tú dices, que hay animales que comen mucho. Uno de mis sitios favoritos para ir a ver la Cértidos, es en Gredos, en una zona de un valle que está bastante alto. Allí hay de todo, ¿sabes? Bueno, de todo. Hay 3 o 4 especies y entre otros hay bastantes lagartos ocelados con un tamaño considerable. Cuando tú te mueves por allí en junio no, más bien hacia julio, vas andando por la zona del Prado y de verdad son mares de saltamontes. O sea, lo que pasa es que os juro que porque es parque natural protegido y no voy a hacer el tontón ni toca. Pero dan ganas de irse con una red y llenar 2 garrafas de agua en 20 minutos de saltamontes porque es mares de saltamontes. A veces que lo he grabado, que vas andando y es como una ola de saltamontes que salen ahí. Claro, allí los lagartos se ceban, o sea, es que no tienen ni que ir a buscar los saltamontes. Saltamontes despistados, saltamonte que abre la boca y cae dentro de ellos. O sea, es una cosa muy exagerada. Ahora, aunque hay esa cantidad de saltamontes, esa cantidad de presas, hoy posiblemente allí, que estamos a 1500 metros, pues estemos a unos 12 grados. Es decir, que hoy, 22 de junio, que es cuando estamos grabando, están aletargados, no están comiendo. Entonces, tienen comida disponible, pero no van a comer, porque no hay temperatura para poder alimentarse, o sea, ni moverse, ni nada. Entonces, aunque comen mucho, unos pocos meses al año nada más.
El resto del año, pues toca durante el invierno frío, hibernan, que no pierden peso ni nada, pero durante estos periodos menos fríos, su metabolismo se retrasa y no pueden, y no comen y sí que gastan energía. Pues os planteo un tema muy relacionado también con esto, ¿no? Con el comportamiento natural. Ahora estábamos ciñéndonos básicamente a lo que es la alimentación, pero con las temperaturas, por ejemplo, Antonio, tú me lo podrás confirmar más, imagino, pues sucede exactamente lo mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Por poner un ejemplo, la bibliografía nos dice, por ejemplo, que normalmente cuando hibernamos algún animal, lo tenemos que hacer gradualmente, a lo largo de 2 semanas o por ahí. Pero muchas veces el tiempo no es así. De hecho, tú ahora mismo lo estabas contando, que a ti te gusta el calor, Antonio, y ahora mismo tienes frío y a lo mejor mañana tienes 35 grados. Y yo creo que la naturaleza, los animales se rigen un poco por esto. ¿A qué me refiero? A que evidentemente cuando llega un clima específico de forma prolongada, pues van a hacer una hibernación o una estivación. Pero si, por ejemplo, cambia el tiempo de manera radical, como sucede en muchas partes del mundo, y de hoy a mañana la temperatura baja 15 grados, 20 grados, que no es ninguna locura, aquí en España vivimos ese tipo de cosas. Ahora en junio, en agosto vamos a tener noches de 10 grados en muchas zonas. Entonces yo creo que los mimamos, a donde quiero ir a parar es que creo que a los reptiles concretamente, que no son mamíferos como nosotros, los mimamos de más. ¿Qué os parece a vosotros? Yo opino igual que tú, ¿eh? Yo creo que pensamos en nosotros. ¿Cómo nos gustaría, no, un descenso progresivo de temperaturas para no pasarlo mal? A ver, estos animales, es lo que tú dices, y más en estas épocas de este cambio climático, ¿no? Que realmente de un día para otro te cambia brutalmente a frío extremo o a calor extremo, o el hecho de hacerlo gradual es que no, en la naturaleza lo gradual creo que no existe. Hay extremos, no es algo no tiene un temporizador el sol ni las lluvias. O sea, pues es el clima que tenemos. De un día para otro te puede cambiar y más en épocas como primavera o otoño. De un día para otro te puede cambiar brutalmente. Yo creo que a veces pensamos en estos bichos como si fueran o pobres animales que no lo pasen mal. No, no, no. Estos animales están hechos a esto. O sea, viven en medios extremos, inhóspitos, en lugares donde solo habitan estos animales y sus presas y poco más. O sea, creo que es algo a tener muy, muy presente. Además, en muchas ocasiones tendemos a mirar por internet, oye, a ver qué temperatura hace, yo qué sé, en Antananarivo, para saber un poquito el tema de Europlatus, ahora cuánto estará un Fantasticus, por Eso ejemplo. Pero es. es que la estación meteorológica de Antananarivo, donde esté situada, no tiene nada que ver donde reside un Europlatus Fantasticus. Puede que esté en la misma zona, pero no en un sotobosque en la penumbra con mucha humedad, que va a cambiar muchísimo. Entonces hemos de tener muy presentes, sobre todo que las temperaturas que a veces nos da Internet de los lugares de origen no son demasiado precisas y que luego no hemos de humanizar estos animales. O sea, hemos de recrear, aunque parezca un poco abrupto o incluso salvaje, de decir, oye, no es hacerles sufrir, es realmente lo que estarían viviendo en su medio. El hecho es que además yo creo que lo notan. Ellos, aunque nosotros les estemos dando 30 grados un martes dentro de un terrario, si ese martes fuera está cayendo el diluvio universal o fuera hay un cambio yo que sé, de presiones, estos bichos tienen que notarlo, estoy segurísimo. Así que, no sé, a veces tendemos a sobrecuidarlos, a pensar de que no sufran. A lo mejor les estamos haciendo sufrir por no hacer estos cambios bruscos que les pueden preparar a lo mejor les hacen pensar, oye, esto ya está llegando, la temporada fría, vamos a ir ya escondiéndonos. O yo qué sé, en primavera, yo recuerdo día de frío, no veo lagartijas. O incluso en febrero, nos vamos a ir un poquito más atrás. Un día de sol, puedo ver lagartijas asoleándose, incluso llegan a cazar. Luego a lo mejor están 3 semanas que se tienen que volver a esconder. Es decir, que la regularidad que hablábamos antes, que el sol, la lluvia no tiene no es un sistema automatizado que viene cuando viene sin avisar y los cambios son bruscos y creo que eso deberíamos de intentar replicarlo, aunque no sea, a lo mejor alguno piense que es incluso llegar a maltratar al animal, el hecho de exponerles a estos cambios bruscos, pero yo creo que es lo que ellos tendrían en su hábitat, ¿no? No sé cómo tú lo ves, Antonio, que tú eres el científico de los Uy, tres. sí. A ver, el sí y no. O sea, estoy de acuerdo con vosotros en que lo mimamos demasiado, que nos pasamos con el tema de
tienen que estar la parte caliente del terrario a 36 grados y la parte fría a 29. Y no puede estar a 28 o 30. La parte fría tiene que estar a 29 y la otra a 36. No, o sea, cada día tiene que tener una temperatura distinta. Yo, de hecho, es raro que mide la temperatura de un terrario. Tengo termómetros de estos láser, pero al final no los utilizo porque prefiero que tengan días de más calor, días de más frío. O sea, me parece que es totalmente normal. De hecho, ahora ya llevo un mes que la ventana de la habitación de los bichos está abierta, por la noche sigue abierta y por la noche la calefacción se apaga toda. Están teniendo noches frescas, pues que tengan noches frescas, si les viene bien, no pasa nada. También dependerá de la especie. No es lo mismo un Adendrobates que está de una zona concreta, que el clima sea más o menos estable a lo largo de todo el año, que un animal que venga de Australia o del desierto, que hay diferencia entre una estación del año y otra. Entonces va a depender mucho del bicho y luego también no podemos mirar eso. Temperatura del sitio este, menos 15 grados. Pues nada, que pase frío al congelador. No, menos 15 grados hará en la superficie. Ellos se van a meter en una guarida y en esa guarida van a estar a lo mejor a 5 grados nada más. Entonces, todo hay que cogerlo con pinzas, pero sí creo que en general los tendemos a mimar, a obligarles a tener unas temperaturas que no son las correctas. De hecho, en Eublepharis, por ejemplo, que es una discusión que he tenido un montón de veces, hay mucha gente que dice que por la noche no pueden bajar de 20 grados. ¿Cómo no van a bajar de 20 grados por la noche en Afganistán? O sea, es que baja en invierno muchísimo y en verano, pues seguramente también baje la mayoría de los días por la noche. Y en verano de España es raro que te baje, bueno, en Burgos a lo mejor sí, pero que en muchos sitios dentro de casa es muy difícil que te baje 20 grados la temperatura. Pues bueno, pues entonces los tienes perfectamente ahí en tu habitación, en tu casa, por la noche que apagas la calefacción, que baje la temperatura lo que tenga que bajar y ya está. Pero no hay que ponerle una calefacción extra porque lo único que vas a hacer es acelerar el metabolismo, van a comer más, van a crecer más, van a reproducirse antes, que es lo que mucha gente quiere, pero también van a engordar más, van a tener problemas hormonales antes, problemas que, por desgracia, no podemos diagnosticar por una parte económico, porque son pruebas caras que hace, no es que sean caras y el dueño no esté dispuesto a gastarlas, sino que como son caras, pocos dueños están dispuestos a pagarlo y el laboratorio no tiene a punto esas pruebas de hormonas para determinados reptiles, bueno, para la mayoría de reptiles, por no deciros que todos los reptiles. Y por otra parte, el tamaño del animal muchas veces no nos permite obtener una muestra de sangre suficientemente grande para poder valorar estas cosas. Pero yo estoy convencido de que si nos afecta a los mamíferos, si les afecta a las aves, a los reptiles tiene que afectarles también, además del estrés que supone el no tener una baja de temperatura. En humano, por ejemplo, en personas, yo muchas veces hablo de medicina humana, entonces hablo de humano como si fuera un animal más, una especie más de animales que al fin y al cabo es lo que somos. Está demostradísimo que necesitamos que haya un descenso térmico en casa. Hay gente que es al revés, que pone la calefacción más fuerte por la noche que por el día porque dice que como va a estar quieto tiene más frío. No, por la noche tiene que bajar la temperatura porque es fisiológico y tu organismo lo necesita. Pues aquí ocurre un poquito igual, aunque precisamente estamos hablando, o hemos empezado hablando de las vacaciones y nos estamos yendo bastante del tema, pero bueno, como siempre yo creo en nuestros capítulos. Ahora que hablabas de Eublepharis y que te comentaba la gente todo esto, yo estaba en un grupo, creo que lo comenté en otros podcasts, que me fui por varios motivos X. El de Uno ya lo Frozen. hablamos, el de Frozen, pero es que además días antes me enfadé bastante porque llega verano, donde tenía yo los Eublepharis, donde los tengo también en la actualidad, pues durante el día ya hace una temperatura en esa habitación, pues a lo mejor podía alcanzar unos 32 grados, estaba esa habitación. De hecho, tenía el termómetro dentro del terrario y me marcaba entre 29 y 32 y yo apagué la calefacción. Entonces, alguien comentó, oye, en verano, en este grupo de Eublepharis de Facebook, ¿en verano hay que apagarles el cable o la manta? Y uno dice, no, 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 que digieren, necesitan calor por abajo para digerir. Digo, pero Sí. vamos a ver. Digo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Meto el termostato en una cubitera para que se enciende a 32? No. Y lo del calor del debajo para digerir, eso es un bulo que alguien dijo y se ha seguido repitiendo, pero vamos, que no tiene sentido ninguno. Este es uno de los grandes problemas de esta afición, que hay cosas que se dijeron hace muchos años en foros. Esto incluso lo hablé con Chema López hace un tiempo, el presidente de SOEVA, que él había dicho cosas en fauna exótica que en la actualidad hay gente que los tiene como si fuera uno de los mandamientos, ¿no? Y él mismo reconocía que estaba obsoleta esa información. Hay gente que da igual lo que les cuentes o lo que les digas, y no en la terrariofilia, da igual en el campo que sea, o sea,
yo no olvidaré en la vida, en la facultad cuando estudiaba, en la sala de espera había un perro con una sarna muy considerable y al lado había un señor que le estaba explicando que la mejor forma de tratarlo era con aceite de coche. Y estaban en la facultad para ir a explicarlo y este hombre, el dueño del perro, estaba muy interesado en cómo utilizar el aceite de coche porque el veterinario no estaba acertando. Entonces iba a ponerle aceite de coche al perro, untarle bien de aceite para poder curarle de esto. Qué barbaridad. Pues eso es el día a día. O sea, por desgracia, no os podéis hacer una idea de lo que se llega a ver en las clínicas en perros y gatos, que son especies que en teoría todos conocemos Muy y controlamos muy trabajadas. bien y demás, y se hace. Pues yo, por ejemplo, creo que a vosotros ya os lo he contado y aquí en el podcast, pero bueno, si alguien nos está escuchando, pues lo cuento muy rápido. Pero, por ejemplo, con las pitones diamantinas, yo el primer y el segundo año yo no busqué información sobre cría, solo buscaba sobre mantenimiento. Y encontré un artículo no recuerdo el nombre de quién era, pero que era uno de los pocos que estaba criándolas con éxito en Estados Unidos. Y decía que uno de los principales errores y por el que tanto se moría esta especie en cautividad era por hacer una bajada de temperatura gradual cuando llegaba a la hibernación. ¿Por qué? Porque no bajaba a la misma vez la temperatura del animal, o sea, me refiero, no se ralentizaba a la misma vez el metabolismo del animal como las bacterias y los bichitos, entre comillas, que pudiera tener dentro, de manera que esa descompensación hacía que en el transcurso de esas 2 semanas eh, apareciera una enfermedad, que si no se trataba, y muchas veces cuando un animal está hibernando es más difícil porque no revisamos a diario y a veces ni siquiera semanalmente, sino que lo hacemos cada 2, cada 3 semanas, entonces decía que esta era una de las principales causas de muerte. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo me espero a que entre bien el frío, pero que el frío haya entrado ya en la casa. Y una vez que el frío entra en la casa, de golpe un día se le baja la temperatura. Pues en 5 años que las tengo no he tenido nunca ningún problema con ellas. En cambio, ya os conté que tuve hace poco problemas con las boas esmeralda. No sé si es por la temperatura o por lo que fuera, pero bueno, me refiero a que, por ejemplo, en este caso, una bajada drástica de temperatura, como además se hace o hace mucha gente con gutatas, por ejemplo, o lampropeltis, que ahí sí que es verdad que hay mucha gente que pone la alarma en el calendario y cuando llega el día salta la alarma y ese día se bajan temperaturas. Y no pasa absolutamente nada, porque como hablábamos, en la naturaleza muchas veces, por no decir casi siempre, sucede de esta manera. Las gutatas y el resto de bichos que hibernan, cuando ya quiero que vayan, cuando entra el frío, las dejo una semana, 15 días sin comer, depende de cómo tenga mi agenda, no la suya. Les apago calefacciones del todo, o sea, toda calefacción, toda iluminación, lo apago todo. Y en 2 días, 7 días, depende de lo mismo, de cómo vaya yo de liado, las saco todas, se van a la leñera a pasar frío de verdad hasta que me apetece volver a meterlas para adentro. Porque muchas veces es eso, hasta que no hace calor, que prácticamente no las vuelvo a meter para adentro. Y los que tengo en exterior, lo que está en exterior. Cuando las dejo a su santa bola y cuando veo ya que no aparecen para nada, que ya hace frío, si soy capaz de encontrarlos, los encuentro, los meto en una caja y van a la leñera. Si no pasan el invierno en el agujero que han hecho ellos. No me complico más la vida. Y pocos problemas, ¿verdad? Pocos problemas. Además, estoy conociendo gente que está haciendo pruebas y pruebas, ¿no? Que llevan, por ejemplo, ya he conocido varias personas que tienen gecko leopardo todo el año en exterior. A mí me da miedo porque donde yo vivo llueve mucho y la humedad es lo que me da miedo en el invierno. Pero estoy convencido de que en la mayor parte de España, a ver, hay zonas, Burgos, León, yo no lo dejaría en exterior todo el año. Pero estoy convencido que en gran parte de España pueden estar en exterior todo el santo año sin problema ninguno. Gutatas, Lampropeltis y demás, también sé de gente que las tiene en exterior. En Estados Unidos he visto gente con elafes asiáticas, con Crotaphytus collaris, con Uromastis. Bueno, hay que daría para hacer un post. Había una empresa que se llamaba Agama Internacional, que estos eran de los mayores productores de lagartos de todo el mundo, nacidos en cautividad, y estos criaban todo en exterior, pero lo criaban en Alabama, que nevaba. O sea, les echaban unas No mantas por encima veas. de los terrarios, unas mantas y unas alfombras por encima de los terrarios cuando nevaba,
para protegerlos y ahí pasaban el invierno, o sea, no los sacaban siquiera de las instalaciones. Lo que tenían puesto eran plantas de piña, que además esto es como anécdota, tenían plantas de piña dentro de los terrarios, de forma que si veían que las plantas de piña estaban pasándolos muy mal, significaba que tenían que proteger ya los terrarios, pues eso, con las alfombras, las mantas y demás para evitar que se le tener heladas dentro. Pero si no, están tranquilos. Y al final eran los mayores productores, o sea, sacaban una producción enorme de animales porque estaban más sanos, no tenían problemas con... Había bajas, cuando tienen sobre todo un número tan grande de animales, pues tenían que tener bajas seguro, pero compensaba el número de bajas en mucho con la producción que obtenían de crías. Hombre, sobre todo porque los ciclos reproductivos más sincronizados no pueden estar. O sea, es imposible replicar eso en cautividad. Imposible no, evidentemente se puede hacer. Pero como la naturaleza, nada. Como la energía que da el sol y la vitalidad que da el sol, ninguna bombilla. O sea, que me creo, vamos, que tuviera una producción desmesurada. También es verdad que este hombre se dedicó toda su vida al tema de reptiles, vivió por varias partes del mundo. Ya os digo que es para que hagamos un podcast sobre él. Y seleccionaba los animales. O sea, por ejemplo, los uromastis los cogió, fue a capturarlos él directamente al Atlas, en las partes altas del Atlas, donde el invierno era mucho más frío y más duro, para así asegurarse de tener una población que le aguantara bien en Alabama. No metía cualquier especie. Voy a hacer pruebas a ver si aguanta esto aquí. No, él sabía muy bien lo que estaba metiendo en cada momento. Pero yo estoy convencido de que son en general mucho más duros de lo que creemos muchos de los reptiles y de hecho lo vemos en especies que se han asilvestrado. O sea, las traquemis, por ejemplo, la gente decía que tenían que tener calefacción toda la vida y sobre todo el primer año tenían que estar con calefacción todo el año. Y Y por están en toda desgracia las España. traquemis sin calefacción tiran para adelante sin ningún problema. A mí me gustan mucho las californianas, las Getulus californiae. Y yo de pequeño ya las tenía en casa y estuve un verano en una familia norteamericana en San Diego. Y yo les preguntaba, oye, ¿ahora es verano? Sí, la temperatura la vi hasta qué grados llegué y digo, ¿y en invierno qué temperaturas tenéis? Y dice, hostia, que hace muchísimo frío, muchísimo. Igual que yo les he explicado de Barcelona y dice, pues igual que en Barcelona, de hecho es como la zona mediterránea de Estados Unidos, ¿no? Se hace buen vino también por allí. Sí. Y Entonces, naranjas. aquel año, sí, y aquel año cuando llegué a Barcelona, después en otoño, lo primero que hice es lo que tú has dicho antes, Antonio. Dejé a la serpiente 2 semanas sin comer y luego ya la metí a mediados de octubre en un contenedor de plástico, no un tupper, un contenedor bastante bestia. Yo creo que le metí 1 metro de sustrato y un cuenco de agua. Y estuvo ahí 2 o 3 meses fuera. O sea, pasando temperaturas evidentemente lo que tú decías, si se entierra, debajo de la tierra no va a estar a -5 grados si fuera hace -5 grados. Además, el contenedor también protegía algo. Pero que no me preocupaba como me preocupa hoy en día las hibernaciones, ¿no? Que casi las sufro. En aquel momento me olvidé de la serpiente, pasaron 3 meses, escarbé y ya sabéis cómo son las getulos, que algunas tienen muy mala leche, pues Bocado. estaba de un mal humor espectacular. O sea, la serpiente estuvo cojonuda aquel invierno, ¿no? Luego es verdad que ya seguí leyendo y lo que vas leyendo, pues a lo mejor te hacen que hagas hibernaciones con algo más de mimo. Pero yo creo que es para no perder al animal, no para recrear nada. Es mejor pecar de poquito que pecar de lo que realmente deberían. Pero bueno, yo lo hice así, me salió súper bien, el bicho estuvo genial y nada más salir de la hibernación al poco tiempo. Además, entraba algo de luz en el contenedor, así que fue muy real aquella hibernación, ¿no? Yo creo que es lo mejor, hombre, evidentemente con bichos que nuestros climas se asemejen, porque además España es grande y no es el mismo clima Valencia que Burgos. Extremadura o que Burgos. Entonces, claro, cada uno que sea un poco consecuente con la climatología de su zona, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si se pudiesen hacer cosas al aire libre, siempre y cuando que se pueda prevenir fugas de los animales, yo creo que es lo ideal. El problema de tener en exterior, porque para mí me tiré años estudiando eso, si se busca en fauna exótica todavía se puede ver un post por ahí mío nos tiramos años hablando sobre el tema este. El problema que tiene es que en mi experiencia, yo por mi vida, por cómo vivo yo y demás, no los disfruto. Porque tienes que salir a ir a propósito al sitio concreto a verlos, por una parte, y ellos están asalvajados perdidos. Entonces, en cuanto estás a 2 metros de distancia, la mayoría de especies que he intentado tener en el exterior desaparecen, se esconden. Entonces,
No es como cuando están en terrario, que se acostumbran enseguida a verte y saben que oyen la puerta y eso significa comida y bueno, aquí no, aquí están asalvajados. Ahora, sí es cierto que es la comodidad absoluta. Tú lo único que tienes que hacer allí es echar comida y prácticamente ni limpiar. Porque normalmente haces instalaciones grandes con tierra y entonces entre las cochinillas que hay de la naturaleza, las lombrices, la lluvia, el no sé qué y el sol, eso está todo limpio, no hay que hacer absolutamente nada. No, no, ahí te puedes ir de vacaciones Sí, tranquilísimamente. sí, lo único que tengo puesto es, igual que tengo puesto las plantas con el riego automático, pues le tengo puesto un riego automático en los terrarios, de forma que se riega, si hay demasiada agua, el agua se sale del terrario, mancha el suelo del jardín y no hay ningún problema. Claro, eso no lo puedes hacer dentro de casa. Aquí encima es agua la del riego, la del grifo, entonces no se acaba, o no debería acabarse. Ya. Hombre, pero también hay que tener en cuenta, pues ya nosotros lo sabemos y espero que todo el mundo que nos oiga también, que hay que saber qué animal dejas en exterior. Que a nadie se le ocurra dejar una dendrobates en verano fuera, ¿no? O un uroplatus, cualquier uroplatus, que podría pasar ahí una Sí. desgracia. Pero bueno, en definitiva, si se pudiese, también es cierto, ¿eh? Que pierdes eso de se asilvestran, tienen miedo, se esconden más si te acercas, no los disfrutas tanto. También hay especies y especies. O sea, porque, por ejemplo, los Leuseuri que tiene David, estos, estoy convencido de que en exterior, como su forma de esconderse es ponerse detrás de una rama, no hay ningún problema porque vas a seguir viéndolos. Y con lo descaradísimos que son, que en libertad en Australia van a comer de la mano de la gente, en el terrario, o sea, en el terrario, en la instalación en el exterior va a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, van a venir a verte y vas a disfrutarlos. Sé de gente que tiene felsumas, y los he visto en felsumas en instalaciones enormes. O sea, me acuerdo de una instalación que era un invernadero no pequeñito, no, o sea, allí era gigantesco. Y los felsumas venían, no es que vinieran a acercarse a ti, no, es que te veían en la mesa, bajaban al suelo, se subían a la mesa a ver si lo que habías traído en la tarrina, si eran grillos o qué es lo que traías. Por eso que hay especies y especies. Con las que yo he escogido hasta ahora se mantienen muy bien, son muy cómodas, pero no los disfrutas. O sea, de hecho, algunas de ellas eran regalos de amigos y me han dicho, ¿y los tienes todavía? ¿Y me pasas el macho? No, te paso la pareja porque total, si los quieres tú, vuelven a ti porque no los veo. Entonces, tengo que replantearme un poquito el cómo mantener el exterior y qué especie mantener, pero en realidad son las cómodas y claro, las que en vacaciones no te dan problema ninguno, porque encima parte de la comida, sobre todo por ejemplo las tortugas, crece directamente en la instalación. Totalmente. Yo en exterior ahora lo que tengo es Laudakia brachydactyla y lo que estoy haciendo por lo de que no sea salvaje es darle prácticamente toda la comida de pinzas también y ningún problema. Y sí que es verdad que había leído y sabía de gente que tenía, por ejemplo, Interlagama leseuri en exterior y tengo muchísimas ganas de intentarlo. Lo que pasa es que quiero plantear bien el terrario y que salga algo en condiciones, pero me encantaría. Son dos especies perfectas para el exterior y los Brachydactylia no se asalvajan. Por eso es un bicho también muy descarado que enseguida funcionan bien. Y en las dos especies, ya os digo que me empollé mucho el tema este. En las dos especies son interesantes para mantener en grupo porque los machos toleran otros machos. O sea, no se van a matar como salvajes, sino que el macho que no es dominante Qué normalmente no va a bueno. sacar los rasgos de macho total. Por ejemplo, Ah, un Inteloagama no va a coger los colores rojos, sí. pero el otro le va a tolerar y va a permitir que vivan en el sitio juntos. ¿Y en invierno fuera, tú crees que también? O sea, yo, por ejemplo, lo que hago en invierno es que los meto dentro de la habitación, que se queda a unos 10 grados o por ahí. Porque aquí, por ejemplo, también baja mucho la temperatura y me resulta más cómodo eso que ponerles medio metro de sustrato. A ver, yo si tienes una habitación donde haga suficientemente frío como para que hibernen de verdad, esos 10 grados, pues yo los cogía y así seguro que no entra un ratón, que se los machaca, ni hay una helada más grande de lo que tú cuentas o un día que se ha escondido donde tú no quieres. O sea, para mí es la mejor opción es poder hacer la hibernación así un poquito controlada. Pero que te aguantan en el exterior todo el año, vamos, segurísimo, porque conozco gente que los tiene en Barcelona todo el año en el exterior Qué bueno. y aguantando las heladas. El Bert, el de Agama Internacional, era el mayor Sí. criador de Leuseuris. De hecho, decía que era el lagarto ideal para tener en cautividad. Y hibernaban en bloques de hormigón, les hacía un agujero, se metían allí dentro y ya está. Bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que deberíamos ir cerrando.
Yo quiero contar una anécdota de vacaciones, porque es que le tengo mucho cariño a esta anécdota y creo que es obligatorio. Podría ser para la historia de Abuelo Cebolleta, pero toca hoy. A ver, yo mi primer varano que tuve fue un Niloticus que se llamaba Calígula. Hacía honor a su nombre, era un auténtico bastardo, enorme, me diría ya pues 1,30 m o así, cuando me iba a ir de vacaciones. Cuando un Niloticus caga, caga de verdad, o sea, podía oler en toda la casa. Nos íbamos de vacaciones y se quedaba en casa mi abuela, porque mi abuela tenía, atención, 89 años. Estaba muy bien de la cabeza, pero tenía 89 años. Y nos fuimos todos de casa, mi abuela no se venía de vacaciones y se quedaba en casa ella sola. Y yo les dije que lo único que tenía que hacer, porque le gustaban muchos animalitos y los gatitos, y que tenía que hacer en casa era pues atender a los gatos. Y yo le dije que si veía que algún bebedero se vaciaba, que por la noche, cuando estaban escondidos, que se les apagaba la luz, que lo rellenara, para evitar que se le escapara ningún bicho. Al Niloticus le dejé sin comer una semana por evitar que cagara mientras yo no estaba. Cuando volvimos a casa me encontré con que tenía un platito donde yo le ponía la comida dentro del terrario. Y yo empecé a calentarme la cabeza diciendo, pero si yo no le había dado de comer, ¿cómo me deja el plato? Si lo había limpiado, yo ya dándole vueltas hasta que le pregunté a mi abuela. Y es que el pobrecito ponía cara de hambre. Entonces, como tenía cara de hambre, abrió el terrario y le puso de comer el bicharraco, que para que os hagáis una idea, con ese tamaño ya me tocó cambiar los cristales por metaquilatros porque rompía los cristales de 5 milímetros de un coletazo. Imagínate. Y mi abuela le abrió el terrario y le dio de comer. Por eso que me da casi más miedo dejar al cargo de los animales a alguien que no es bichero y que controla de verdad que dejarlos solos. Asumiendo todos los riesgos que conlleva una cosa y la otra. Ojito que le dejas un par de semanas más al varanete a tu abuela y te lo adiestra, ¿eh? No, el varano solamente se mantenía tranquilo delante de mi gata, que dormía pegada ahí al terrario con el calorcito del otro terrario, y con mi abuela. A cualquier otro nos metía coletazos. O sea, a mi abuela le tenía cariño porque mi abuela era muy buena, y ya está. Y como era buena y pequeñaja, pues yo creo que le veía como poco peligro y la toleraba bien. Que yo vi recientemente, bueno, el año pasado tuve la suerte de ver cómo entrenaban, no sé si se llama así la palabra, a los comodos en el zoo de Barcelona y es espectacular, ¿eh? Me imagino a tu abuela creo que es un timbre que le aprietan un botón, suena un ruidito y el bicho viene, le dan de comer, o sea que los tienen súper entrenados. Además, también los entrenan para subir a unos cajones para hacerles pruebas veterinarias y todo esto, así que, bueno, con varanos es muy posible, es muy posible. No, eso es otro tema también para hacer otro tema, porque en zoos, incluso con dendrobates, se hace entrenamiento de este tipo. Pues sí, tenemos que investigar y sacar estos temas. ¿Qué hacemos? Pues lo dejamos aquí por hoy. Yo creo que sí, ya tenemos una horita de podcast, yo creo que es suficiente para mucha gente. Pues les dejamos que vayan planeando ya sus vacaciones, cómo van a dejar a sus amigos y nos escuchamos en 2 semanitas. David, Antonio. Sí, darnos los likes, darnos vuestros comentarios y por favor recomendar el podcast, que ahora la gente se va de viaje largo y necesita algo para escuchar en el coche. Correcto, sí, hay que darnos un poquito de propaganda. Eso es, nada mejor que escuchar al otro lado de la escama. Muchísimas gracias a los dos. Hasta pronto.